Les cuento rápidamente la sinopsis de Past Life. Básicamente cuenta la historia de dos niños que tienen familias que son amigas, ellos se conocen en Corea y, a ver, no se hacen novios, pero digamos que empiezan una relación platónica, porque son niños al fin y al cabo. Sin embargo, la chica eventualmente tiene que irse de Corea, o decide su familia irse de Corea, y ella también está contenta con la decisión de irse de Corea porque ella sueña con ser escritora. Y en algún momento ella dice, los escritores coreanos no se ganan el premio Nobel, lo dice así. Ella en Corea se llama Seung An Moon. Me van a disculpar la pronunciación de los nombres coreanos que voy a hacer aquí. Seguramente estoy haciendo el ridículo y estoy pronunciando mal. Pero Seung An Moon es esta chica y el chico se llama Hae Sung. Eh, Ellos son básicamente dos personas que viven en Corea, que son niños, que se conocen, que tienen una suerte de relación platónica, pero en algún momento ella se va del país, se va a Canadá con su familia. Y en ese momento pues se separan, ¿no? Ellos se despiden en una escena muy emotiva y pasan muchos años. Muchos años después, justo en el momento en el que estaba esta ebullición de Facebook, o sea que debe ser por ahí entre 2008 y 2010, ella se acuerda de este niño. Ella se ha convertido en una mujer canadiense y eso lo vemos en todos los aspectos, tanto en el hecho de que se cambió el nombre, ella ahora se hace llamar Nora, como en el hecho de que tiene otra, eso está muy sutilmente mostrado en la película, tiene otra gestualidad, obviamente habla en inglés, de hecho solamente habla en coreano con su familia, y en una conversación con su mamá por Skype, ella le dice, oye, ¿cómo es que se llama el niñito ese que a mí me gustaba cuando niño, ¿no? Y cuando niña, se lo recuerda, ella hace un googleo de este chico y eventualmente encuentra que él abrió un grupo de Facebook para reencontrarse con ella. Eso es algo que era muy típico en esa época. Yo me acuerdo porque además llegué a participar de ello. Había en Facebook había algunos grupos que se dedicaban a reunir gente, tipo los que estudiaron en el colegio tal, los que estudiaron en el liceo tal. Yo me acuerdo de eso porque participé de varios de esos grupos. Había gente que buscaba a sus amigos de infancia a través de Facebook. Y eso es algo que hoy parece que se nos ha olvidado, pero eso era muy común en esa época. Bueno, resulta que él abrió un para buscarla a ella, diciendo, yo quiero volver a encontrarme con esta niña, siempre la recuerdo y me gustaría volver a contactar con ella. Y eso lleva a que ambos personajes finalmente se reencuentren, tienen una videollamada y empiezan a intercambiar correos y a hablar entre sí, y a chatear y a contarse sus vidas. Ya en ese momento queda claro que ambos tienen vidas muy distintas. Él es un hombre coreano que hizo su servicio militar, que tiene, lo dice incluso la protagonista en algún momento, tiene esta masculinidad típica de los coreanos, y ella se ha convertido en una mujer canadiense que está haciendo su carrera como escritora y que bueno, ya no sueña con ganarse el Nobel, pero ahora sí se quiere ganar por lo menos el Pulitzer. En algún punto, ambos personajes plantean la posibilidad de reencontrarse, pero no pueden hacerlo. Él no puede hacerlo porque tiene que terminar sus estudios, ella no puede hacerlo porque tiene una serie de compromisos, solamente se podrían reencontrar aproximadamente dentro de un año, y finalmente deciden que no, ella decide que no, ella decide cortar comunicación con él, y le dice, yo no voy a esperarte, o sea, lo mejor es que no alimentemos esta especie de ilusión vana, ¿no? Él está de acuerdo, entre comillas, pero en el fondo se nota que él está mucho más afectado por eso que ella, porque él está convencido de que ella es su alma gemela. Los personajes se rompen y se vuelven a encontrar, o sea, y la película da un salto 12 años después, cuando ella está viviendo en Nueva York, está casada con Arthur, una escritora que conoció en una de estas residencias artísticas, y él finalmente, ya convertido en un señor
de 30 y tantos años, decide ir a Nueva York de visita. Y entonces la película nos va a mostrar esos días en los que estos personajes se reencuentran. La película comienza con una toma, con un plano en un bar en el que están estos tres personajes y uno de estos mirones, uno de estos chicos, supongo que un chico, ¿no? Bromista, los mira compartiendo en el bar e intenta adivinar su historia. Y a partir de ahí hay una serie de flashbacks. Y bueno, hasta ahí les puedo dejar el argumento, pero no les voy obviamente a contar la película. El punto es que lo que vamos a ver es este reencuentro de estos dos niños ya convertidos en adultos y cómo han transcurrido la vida de cada uno de ellos, ¿no? Él es un hombre coreano, con una cultura coreana, que se quedó en Corea, que ha tenido pues sus novias, sus parejas. Ella, perdón, es una mujer de mundo, occidentalizada, se cambió el nombre a Nora, se dedica a escribir, ahora en Nueva York se dedica a escribir teatro, y está casada con un escritor occidental, no me acuerdo si es norteamericano o canadiense, no me acuerdo ahorita. Esta historia entonces sirve de excusa para que empecemos a ver varios temas dentro de esta historia. En primer lugar está el paso del tiempo y cómo cambia a las personas. En segundo lugar, la construcción de la identidad. Ella en el fondo ha dejado de ser y vive esta especie de dualidad de cuando hablo con mi pasado coreano me siento muy occidental y cuando estoy en Occidente de repente me siento un poco más coreana. Ella es una mujer que de hecho se le nota incluso en la personalidad que tiene, que es mucho más pragmática, algo muy típico de los occidentales. Los occidentales no estamos tan ligados a esta idea del destino, de las almas gemelas, de las personas que nacieron para estar destinadas a estar juntos, sino que son un poco más, sí, un poco más pragmáticas, un poco más ligadas a la realidad, por así decirlo. Mientras que él, por ser un hombre coreano, en parte sigue abrazado a la idea de que ella es su alma gemela y de que probablemente puedan en algún punto estar juntos, ¿no? Esta confrontación está allí, pero está allí como una especie de triángulo amoroso, pero no tiene nada que ver con estas películas en donde hay un triángulo amoroso pasional o que hay un triángulo amoroso confrontativo de una persona con su pareja actual que regresa un amor del pasado, sino que la película se salta todos esos lugares comunes y con una profunda sutileza la película sigue estos personajes para mostrarnos estas heridas que llevan consigo y el peso de las decisiones que tomaron, el peso que tiene ella por ser Nora, por haber decidido, pues de repente ella no decidió irse a Canadá porque eso lo decidió su familia, pero ella sí decidió irse a Nueva York y sí decidió no seguir hablando con su amor de la infancia y sí decidió seguir con su carrera como escritora y sí decidió estar con Arthur. Y él también tomó decisiones, él decidió no ir a visitarla a Canadá 12 años antes como pudo haberlo hecho y decidió seguir con su vida y decidió también ir a visitarla ahora sabiendo o intentando reconstruir algo que probablemente no podía reconstruirse, ¿no? Y todo esto está allí planteado con unos referentes que son para mí muy claros, ¿no? Por un lado, In the Mood for Love es una película que evidentemente y que inmediatamente, perdón, viene a la mente viendo esta película, porque además el tema de los dos amantes o de las dos personas que tienen un sentimiento que no pueden del todo concretar es una cosa muy típica del cine oriental, muy típica del cine japonés, muy típica del cine hongkonés, muy típica del cine coreano. Estoy hablando obviamente de Corea del Sur, no de Corea del Norte obviamente. Ese tema está ahí y yo creo que la película que mejor, la película no, el cine que mejor resume todo eso es el cine de Wong Kar-wai. De hecho, por en largo rato yo sentía que estaba viendo una película que pudo haber dirigido Wong Kar-wai, porque aunque no tiene
estos lances estéticos a los que nos acostumbra Wong Kar-wai. Wong Kar-wai es un director que no solo se centra en el tema que está contando, sino que estéticamente es un tipo enamorado de la estética. Y de hecho, ese es su sello autoral. Sí creo que a nivel temático se parece bastante a estas películas y sobre todo a su obra maestra, que es In the Mood for Love. Y la otra gran referencia que yo sentí que latía en la película es Richard Linklater y su trilogía del atardecer, la de Before Sunshine, Before Sunset, Before Midnight, que son las tres, Before Midnight se llama la tercera, que son las tres películas de que sigue esta pareja que se encuentra en Viena, que luego varios años después, en el 2004, se vuelven a encontrar, y varios años después, en el 2012-13, descubrimos que ahora están casados y tienen una relación, ¿no? Esta sutileza de los encuentros que son románticos, pero que no son necesariamente pasionales, sino que básicamente seguimos a dos personas hablando entre ellas, intercambiando entre ellas, y solamente eso es suficiente para hacernos sentir lo que están sintiendo y lo que están viviendo. No necesariamente hay encuentros pasionales entre los personajes. Eso es muy, vamos a decir, Linklateriano. Eso es muy típico de esta trilogía de Linklater. Y son los dos grandes referentes que yo sentí que estaban en esta película, pero muy bien asimilados por la directora. Es decir, en ningún momento se siente que ella esté, vamos a decir, imitando, o que esté, sí, que esté haciendo un spin-off, por así decirlo, de sus referentes, sino que muy por el contrario, tiene esos referentes muy bien internalizados. Y esto que les estoy mostrando es uno de estos fotogramas, pues. Porque además, ya vamos a hablar de esta escena, quise decir, es uno de los fotogramas. Porque además, a nivel de dirección, la película tiene una identidad visual propia, ¿no? Y es parte de lo que a mí me impresionó de que fuera una ópera prima. Buena parte de la película está filmada con paneos. Casi siempre la cámara está paneando a los personajes. Y en el fondo pues vemos cosas como un tío vivo que va circulando todo el tiempo. Cuando el protagonista masculino, de nuevo no quiero estar mucho diciendo los nombres porque eh, puedo estar haciendo el ridículo, pero cuando Hae-sung llega a Nueva York, la cámara siempre lo filma de una manera que el reflejo de la ciudad pareciera irse sobre el personaje, y eso es una inteligencia visual enorme. También creo que cuando los tres personajes, Arthur, la chica y Hae-sung, están en el mismo encuadre, la forma en la que la cámara refleja este triángulo, incluso con la escena que abre la película, que vemos que dos de ellos están muy cerca y el otro es como una presencia que está en la esquina, y que no resulta incómoda ni resulta agresiva como podría serlo en cualquier otro triángulo amoroso. Todo eso es de una inteligencia visual, además de una sutileza visual, porque en ningún momento son encuadres que están hechos para que el director se haga notar. Me refiero a esta escena que les estoy poniendo en pantalla. Los encuadres, vemos que ellos dos, aquí pueden ver ustedes que ellos dos están muy juntos, y el tercer personaje está un poco fuera de cuadro, pero al mismo tiempo no es una presencia incómoda. Esto es de una inteligencia cinematográfica y visual que es muy poco normal en una ópera prima, sobre todo además en estos tiempos en que yo creo que uno de los vicios del cine hoy en día es que estamos en una época en la que el cine se ha vuelto sobreexplicativo, en parte también porque estamos en una época en que a la gente le da como, digamos, las películas generan estos debates y estas interpretaciones que muchos cineastas, de repente, para curarse en salud, tienen la necesidad de sobreexplicarlo todo, tanto con metáforas habladas por los personajes como con metáforas visuales. En este caso, la película tiene una inteligencia visual muy sutil. Una de las nominaciones que obtuvo esta película en los Globos de Oro hace unos días fue mejor dirección, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa postulación, porque creo que aunque la película tiene un aire evidentemente teatral,
el tema de los diálogos y de lo que los personajes dicen es muy teatral. No deja de ser una película que cinematográficamente, que visualmente es muy inteligente y que da mucho gusto verla en pantalla, ¿no? El otro punto central de esta película son sus actuaciones. Eh, John Magaro hace, o no sé si se pronuncia así, hace al escritor, a Arthur, el escritor occidental. Joe Taeo es el que interpreta al protagonista, a Hae-sun, y Greta Lee es la protagonista femenina, que ella vendría a interpretar propiamente dicho a Nora, no a Sue Moon, porque ella se cambia el nombre cuando es adulta. Greta Lee está fantástica. Greta Lee hace sin duda la mejor actuación de la película, y creo que es una firme candidata y la vamos a ver nominada a los próximos. Magnífica. La forma en la que ella nos va mostrando todo este conflicto interno con su identidad, con dos amores que además son dos hombres esencialmente buenos, que esa es otra cosa que también pasa en las películas sobre triángulos amorosos, que cuando el director o el guionista no saben cómo resolverlo, lo que hace es que te pone a dos personajes, uno de ellos claramente es malo o tiene actitudes desagradables para que tú automáticamente lo rechaces y te inclines por el otro. Aquí no es el caso, por el contrario. Se trata esencialmente de dos hombres nobles cuya mayor distancia entre ellos está en la identidad. Y eso de hecho es la única pega que yo le pondría a la película, que hay una escena en la que Arthur está en la cama y ellos están conversando sobre la presencia de Hae-sun, que es una presencia que también resulta incómoda. Obviamente si tú estás con tu pareja y llega un amor de su infancia, eso tiene que generar una incomodidad. Y ahí sí, esa escena a mí sí no me gustó. Es la única escena que no me gustó de la película. Porque creo que en algún momento el personaje de Arthur eh, empieza a decir, bueno, esto es una historia magnífica en la que hay un hombre, una pareja de niños que se reencuentran de adultos, y yo soy el hombre blanco que se interpone en el medio. Y no sé, me pareció innecesaria esa escena. Creo que se trata en ese punto de explicar el tema de la película y no hacía falta porque eso ya era evidente. Pero bueno, son cosas muy típicas del cine contemporáneo, que en explicando cosas para que el espectador sepa lo que está viendo, porque no se confía en la inteligencia del espectador. Pero afortunadamente creo que esa escena no daña el resto del visionado de la película, porque el resto de la película está muy bien construida y llena de sutileza. Es una película donde las emociones están subyacentes, eh, y terminan incluso resonando más allá cuando la película termina. A mí me recordó en ese sentido a otra gran película oriental del año pasado, la que a mí me parece que es la mejor película del año pasado, que es Drive My Car. Del año antepasado, perdón, que es Drive My Car, que también es una película plagada de esa sutileza y de esa elegancia, de esa característica que tiene el cine oriental, que nos muestra, perdón, que se mete en grandes vendavales emocionales sin necesidad de recurrir a escenas muy dramáticas o al melodrama o a la tragedia, que son dos elementos típicamente occidentales, sino en una onda mucho más parecida a la de escritores como Murakami, en donde los sentimientos están allí subyacentes, debajo un poco de la cerradez emocional de los personajes, y eventualmente saldrán a flote, aunque no necesariamente a través de grandes explosiones emocionales. Y hay otro tema que yo lo comentaba en Instagram ayer, anteayer, que subí un post que habla sobre la sensibilidad masculina, ¿no? En los últimos años hemos visto algunas películas como Eden de Mia Hansen-Løve y After Sun de Charlotte Wells. Dos películas muy buenas. After Sun personalmente me parece una película excepcional, que en una época en la que se insiste tanto, de lado y lado por cierto, en esto de la división de los géneros. Primero fue pues el feminismo radical con su odio a los hombres, etcétera. Luego ha surgido el movimiento
de machos alfas, no sé qué, que entonces es un poco como una réplica igual de extremista al feminismo, que entonces dice que las mujeres son una sucia, que te quieren sacar el dinero, que la hipergamia, que no sé qué. Justo en esta época en la que hay un aire por dividir tanto a los géneros, a los sexos, han sido 3 directoras mujeres. Mia Hansen-Løve, que es la directora de Eden, Charlotte Wells, que es la directora de After Sun, y Celine Song, que es la directora de esta película de Past Lives, las que mejor han sabido reflejar varios temas ligados a la masculinidad y en particular a hombres que están muy rotos. En el caso de After Sun es el retrato que hace. Vemos en la película el recuerdo de una niña, ¿no? Una niña está recordando la última vacación que pasó con su papá, que es un hombre que está claramente deprimido. Y la forma en la que se refleja la depresión masculina en esa película es excepcional. O sea, esa es una película. Yo no tengo video aquí en el canal porque yo paré los videos el año pasado, pero me hubiera dedicado, me hubiera gustado dedicarle una crítica, y si la ponen por ahí en plataforma, si la ponen en Netflix, voy a aprovechar la ocasión para hacerlo, porque es una película que tiene muchas lecturas, pero la más importante es cómo refleja la depresión masculina, los efectos de la depresión masculina, además en la imagen de un padre joven. Y lo hace con una sensibilidad, con una empatía por el sufrimiento masculino, que es muy poco común, y es muy poco común incluso en películas dirigidas por hombres. En el caso de Eden, de Mia Hansen-Løve, que para mí es una de las mejores películas de Mia Hansen-Løve, ocurre lo mismo. En ese caso no es un hombre deprimido, pero sí es un hombre joven con inclinaciones artísticas, un hombre, para quienes no hayan visto, Eden cuenta la historia de un DJ joven en los años 90, justo cuando el electro estaba surgiendo, toda esta cultura de la electrónica con Daft Punk, y cuenta un poco toda su historia, ¿no? Cómo va pasando el tiempo, cómo él no termina de ser una estrella, él no termina siendo uno de los grandes DJs, él no se convierte precisamente en Daft Punk, sino que sigue, pero sin embargo sigue haciendo de DJ, y el tiempo va pasando y poco a poco vemos cómo las personas que están a su alrededor viven ese movimiento, pero también maduran. En algún momento vemos que sus exnovias lo dejan porque es un inmaduro, porque no progresa, y entonces luego vuelven a su vida y están casadas y tienen 2 hijos cada una, y vemos cómo va pasando el tiempo y cómo este hombre se va hundiendo, no en el fracaso, porque no es un fracasado, pero sí se va hundiendo en el hecho de que nunca logró lo que se proponía y de que nunca se terminó de convertir como en un hombre plenamente adulto, porque de hecho llega a tener 30 años y sigue viviendo arrimado y sigue pidiendo plata prestada para sobrevivir. Y esto, que podría ser la historia para juzgar a un personaje y tal, Mia Hansen-Løve la dibuja y la filma con una enorme sensibilidad, con una enorme empatía, por tratando de entender todos los conflictos que hay dentro de la mente de un hombre. Y en el caso de esta película de Past Life pasa lo mismo. Esta película pudo haber sido el típico triángulo amoroso bien fuera, sobre el hombre blanco que se interpone en un amor eterno entre orientales, o una mujer que rehizo su vida con su marido canadiense o americano en un nuevo país, y un hombre que no lo acepta y no la deja tranquila. Y nada que ver, la forma en la que está dibujado el personaje de Hae-sun es preciosa, es un personaje que creo que es el personaje que más empatía nos genera en la película, porque no hay manera de no sentirse identificado con su conflicto, primero con la necesidad que él tiene de creer que tiene un alma gemela y que tiene que ir a encontrarse con ella, y que la vida, digamos, que le ha impedido estar con ella, y luego la forma en la que se resuelve este triángulo amoroso es de una sutileza enorme. Hay un momento en el que la protagonista se refiere a este hombre, y lejos de observarlo con una mirada soberbia o con una mirada
de negación de los orígenes. Ella dice, no, él es un hombre típicamente coreano. Y empieza a hablar de lo que ella cree que son las características de los hombres coreanos y lo hace con una enorme generosidad. Esto no es nada habitual en el cine y no es nada habitual en el cine dirigido por mujeres. O sea, no es nada habitual, no. Me parece sorprendente que lo haya hecho una mujer y más aún en una ópera prima. After Sun, por cierto, también es una ópera prima. Y es impresionante que dos directoras tan jóvenes en su primera película demuestren tal capacidad para entender la sensibilidad del sexo opuesto. Es algo precioso. Eso lo habíamos visto en el caso de Hombres para Mujeres. Si ustedes ven Los Puentes de Madison, es una película hecha por el director más masculino del mundo, Clint Eastwood, que sin embargo la mirada que él pone hacia esta ama de casa que tiene una vida entre comillas mediocre, que abandonó sus grandes sueños por tener una familia, y ese conflicto al final de ella agarrando la manija de la puerta preguntándose si vale la pena escaparse con este fotógrafo o seguir con su vida familiar. Esa sensibilidad hacia la mujer ha existido muchas veces de directores hombres para con directores mujeres. Me acuerdo también o sea, podría citar muchas, pero de otra que me acuerdo ahorita rapidito es de Robert Zemeckis en El Náufrago, cuando el náufrago se reencuentra con su novia y la mirada muy empática para con ella, que decidió rehacer su vida, y la comprensión del director de que ella tiene derecho a seguir con su vida, eso, y sin que por ello deje de reflejarse ese conflicto. Esa mirada empática al sexo opuesto es algo que demuestra una gran profundidad artística. Creo que cuando un artista hace eso, cuando un artista entiende esta relación que siempre es tirante entre hombres y mujeres, y en vez de ofrecer o de poner una mirada en contra o una mirada de juicio de un sexo sobre el otro, más bien procura comprenderlo. Eso es algo que a mí me gusta. Y en el caso de películas recientes, yo comentaba que 3 directoras mujeres, Mia Hansen-Løve, Charlotte Wells y Celine Song, han hecho 3 películas muy buenas a la hora de observar la sensibilidad masculina. Y eso es de las cosas que más me gustó. En general la película me encantó. Me parece que es probablemente la mejor película del año, y si no, una de las mejores. Yo de verdad que se las recomiendo. Past Lives, no sé si va a llegar a la cartelera en Venezuela, no sé si va a llegar a Latinoamérica. Búsquenla por ahí, búsquenla en plataformas. Si llega a sus cines, vayan a verla, porque de verdad que vale la pena. Yo terminé encantado y muy conmovido por una película que francamente me pareció extraordinaria. Ahí les dejo esa recomendación por hoy y nos vemos en un próximo video. Saludos.